Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro, Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos del Decálogo Universal, estamos hablando de la doctrina de Dios, que en hebreo se le conoce como Torah, que significa doctrina de Dios. Es la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios, que permite, a medida que lo vamos poniendo en práctica, va a empezar a cuidar nuestros pasos, nos va a proporcionar una guía de un horizonte, nos va a enseñar a caminar, y no solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino. Eso. Entonces la doctrina es muy fundamental en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos orienta al cultivo de los valores espirituales y morales también? Y la afirmación en nuestra vida diaria es un compendio, la doctrina, de preceptos para ayudar al hombre a conducir su vida en el bien, por el bien y para el bien. Por eso, amigos, esta es la doctrina del Creador. Como dice el apóstol Santiago, es como un espejo para ver el rostro. Para ver nuestro rostro está un espejo, pero acá la doctrina es un espejo para ver cómo está nuestra propia conciencia, cómo está nuestro caminar. Para eso es la doctrina de Dios. Y aparte de ver nuestro comportamiento, también encontramos ahí deberes y obligaciones que tenemos que cumplir con el Creador. No solamente es creer, sino tenemos algo más de creer, tenemos que poner en práctica de saber el porqué de las cosas. Bueno, hablando de nuestro querido maestro, revisando el día de ayer, nos quedamos, hablamos de una parte de esta entrevista que tuvo nuestro maestro con unos judíos que vinieron de Palestina. ¿No? Vinieron de Palestina por la sencilla razón de que se corrió pues la información allá en Palestina de que había unas 20 familias de que eran judíos o israelitas. Entonces vinieron en rescate porque están buscando, como las 10 tribus de Israel fueron dispersas por todo el mundo, y nadie sabe dónde se encuentra. Nadie sabe, todos están dispersos por todo el mundo. Dispersos, gentilizados. Entonces, pero llega su tiempo que tiene que haber un tiempo de la unificación. Entonces la preocupación también de ellos es de juntar a estas familias, juntarlos a lo que estaban al inicio. Entonces, llames así, vamos a repetir una parte de nuestro querido maestro, que cuando viene lo entrevistan un 29 de julio del año 95, lo entrevistan. Y dentro de esta entrevista hay varios puntos que él les habla, pero difícil, por más que les hablen, a veces se interrumpían otro tipo de razonamientos, cosa que no llegaba al caso. Por eso es difícil, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, es difícil, muy difícil de interpretar lo que dice la Escritura, de saber los misterios, es difícil. Porque sabemos muy bien que la Escritura es un libro inspirado por Dios. Como dice el apóstol Pedro, los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración de Dios, bajo el Espíritu Santo. Entonces es diferente. Y para comprenderlo, como dice Job 32:8, mientras no hay espíritu en el hombre, no lo podemos entender. Por eso dice espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Pero si no tenemos esa fuerza sobrenatural, no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. A nuestra manera, sí. A nuestra forma de pensar, sí. Pero conforme Dios desea, no.
porque para ello tiene que ser el Espíritu, como dice Pablo en 1 Corintios 2, 10, 11, 12. Nosotros no hemos recibido, dice el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, el Espíritu es el que nos hace entender y comprender. Y para recibir el Espíritu de Dios, el hombre tiene que tratar de poner en práctica los dichos divinos. Porque de lo contrario, no. Porque está escrito Hechos 5:32, ¿no? El recibirán, dice, vamos a recibir el Espíritu de Dios, pero cuando hay una obediencia. Pero si no hay una obediencia, ¿de qué Espíritu estamos hablando? Que también se le conoce como la gracia, o también se le conoce como la fe. Pero ¿cómo voy a recibir la gracia? ¿O cómo voy a recibir esa misericordia? ¿Cómo? Si no tengo el Espíritu de Dios. Entonces la base primordial es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu nos hace entender y comprender. Si no, de lo contrario, amigos, estuviéramos también flotando en el aire. Por eso, dentro de esta entrevista, ellos quedan admirados por la forma como les empieza a explicar a través de la Escritura, pero al mismo tiempo tampoco no le entendían nada, porque interrumpen la conversación y se va por otro tipo de temas. Pero nuestro maestro escuchaba, le daba una respuesta y seguía con el tema, porque ese es el propósito que deben saber. Por ejemplo, dice, vamos a repetir de esta entrevista, dice, bueno, dice el que hablaba el castellano poco a poco, no hablaba pues claramente, sino bien fluido, sino poquito a poco entre castellano y el hebreo. Bueno, dice, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el medio del Oriente, en el medio del desierto, en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Entonces, esa es la preocupación de ellos de buscar las 10 tribus de Israel. ¿Ah? Por eso encontré las tribus perdidas de Israel. Son las 10 tribus. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Inmediato, o el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Eso es todo lo que hemos escuchado por allá. Y también nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias, más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y aprobación de nuestra comunidad. Llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos aquí a Quillabamba y luego de inmediato, y ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí, nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya no es un pueblo, la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que nosotros buscábamos. Entonces viene la risa, ¿no? Entonces nuestra misión es llevar el mensaje ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, y nos sorprende y nos llena de emoción de ver una noticia tan pequeña. Encontramos con unas 20 familias y cuando en verdad son miles. Entonces viene la risa. Y luego viene ese maestro, deseo hacerles algunas preguntas. ¿Cómo no? Dice nuestro maestro. Claro, ¿cómo no? Bueno, el judío le dice, ¿cómo se desarrolla este pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, dice nuestro maestro, digamos, porque el Mesías nació en el Perú. Porque el Mesías nació en el Perú. Entonces viene una sonrisa. Ahora tampoco ese Mesías no es peruano. No es peruano, es del Oriente. Es una cosa increíble. Ahora eso, ¿quién sabe? ¿Sabe por qué? Entonces, ese es el punto. Bueno, hasta aquí estamos entendiendo sobre este campo. Y uno de los puntos que hemos estado desarrollando, encontramos concerniente a la justicia. De acuerdo a Salmo 51:19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia.
el holocausto o ofrenda de todo quemado, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Ahí nos quedamos. Vemos acá, hemos esclarecido un poco, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces hemos visto a través de la Escritura el sacrificio vivo de nosotros, el sacrificio vivo que realizó nuestro Señor Jesucristo para ser comprado, o sea, Él es el precio de la compra de los esclavos del futuro. Él es el precio. Entonces, ahora, para nosotros realizar, para que Dios dice, te agradarán los sacrificios de justicia, para realizar este ministerio, mientras en el hombre no haya una restauración, mientras el hombre no haya hecho un cambio en su vida, o mejor dicho, no haya restaurado su mente, entonces, amigos, no. Es difícil. No va a entender. Primero Dios tiene que restaurar de la mente del hombre. Por eso dice Pablo, tenemos que renovaros en el espíritu de vuestra mente. Renovaros en nuestra mente. Pero si no hay ese cambio, no vamos a entender. No vamos a entender sobre este ministerio. Lo primero que va a aflorar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, o por lo menos de acuerdo a lo que nos enseñaron. No va a haber un entendimiento, no lo va a haber. Humanamente, sí, históricamente, sí, el que menos pues, le gusta leer muchos libros. Entonces, por eso dice que la Biblia es el libro más leído en el mundo y el menos entendido. El más leído en el mundo y el menos entendido. ¿Por qué? Porque humanamente no se puede entender. Ahora, cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pedro, ya no nos deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento de Dios. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces viene acá, ya no nos deja estar ociosos ni tampoco estériles en el conocimiento del Señor, porque empieza a instruirnos por sueños, por visiones. Nos empieza a instruir. Entonces ahora sí tiene una razón. Pues cuando hay un entendimiento, vamos a comprender que a Dios le agradan los sacrificios de justicia. Pero cuando hay un entendimiento, si no hay un entendimiento, decir, no, eso yo fue tiempo pasado, no pasa nada, etcétera, etcétera, no. Por eso es muy importante, dice acá, para nosotros saber, primero tiene que haber una restauración de nuestra mente. Ayer hemos hablado, esclarecido sobre ese punto, donde Él empieza a obrar y el Espíritu mismo empieza a conducirnos a cada uno de nosotros, y si no entendemos algo nos lleva a alguien para que nos pueda instruir con más amplitud, cosa que esa es una cadena. Una vez que hemos entendido esta parte, viene la otra. Por eso dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemado, entonces se ofrecerán sobre tu altar becerros. Acá ya empezamos a comprender de que el sacrificio de justicia se refiere al holocausto u ofrenda del todo quemado. De eso se refería. ¿Pero por qué? Porque a Dios le agrada. A mí no, pero a Dios sí. Porque este es número 28, 2 y 3. Manda a los hijos de Israel y diles, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable. A mí como ser humano me abre el apetito de comer. Pero no, en la parte espiritual es que Dios se complace. Entonces, vemos acá algo interesante, que se trata de poner un sacrificio vivo, quiere decir, mientras el hombre no haya sido transformado, mientras el hombre no haya empezado a tomar valor de lo que le rodea, entonces es difícil también para él. Pero si empezó a limpiar su corazón, empezó a analizar, a profundizarse, sí, está bien. Es la parte correcta que debía ser así. Pero vamos acá a lo que estamos mencionando, donde dice acá, dice nuestro maestro, ahora quiere decir, no fue antiguamente, lo que estamos hablando, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemado, entonces ofrecerán sobre tu altar, becerros. Altar viene a ser el lugar donde se presentan las ofrendas. Es el altar del holocausto.
Entonces se dice, se ofrecerán sobre tu altar becerros. Entonces ahora dice nuestro maestro, ahora quiere decir, no fue para antiguamente, o sea, antiguamente no lo fue. Como dice Malaquías 3:4, será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados y como los años antiguos. O sea, se repite. Se repite. ¿Ah? Por eso dice, ahora sí para ahora, no es para antes. También habla, no era para antes, como dice Moisés hizo por fe, no fue ordenado para que cumplan esto. Como dice Jeremías 7, 22 y 23, dícele, porque yo soy Jehová porque yo hablé con vuestros padres al día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas. O sea que estamos viendo acá que Dios en ningún momento le ordenó al pueblo hebreo para que realizaran ese tipo de ritual o ceremonial. No. ¿Por qué le prohibió? Porque el pueblo, cuando Moisés descendió con las dos tablas de piedra, el pueblo estaba adorando a Baal. ¿Y cómo se adora? Con holocaustos. ¿Dónde está escrito para confirmar? Fácil. Leer en el Génesis capítulo 22. Lean, si gusta todo el capítulo 22, lean. O mejor dicho, hasta el versículo 8 mejor. Entonces, ahí está todo el procedimiento. Ahí está todo el procedimiento. Ahora, como en ese tiempo hubo problemas, se rompió el compromiso, otra vez vuelve a subir, Dios lo llama a Moisés por segunda vez, y esto ya se escribe para el futuro. Entonces, en el futuro. Pero vamos acá. Se rompió el compromiso y se rompió también la parte ceremonial o ritual que tenían que realizar, se rompió también. ¿Por qué? Porque el pueblo, como estaba adorando al dios Baal, entonces su dios le entró en celo y casi lo desaparece. Entonces, ¿cómo se adora? Con holocaustos. Porque vemos en el caso de Noé, con su hijo, Abraham, con su hijo Isaac. Dios le pidió un holocausto a su hijo y listo. Cortó la leña, lo preparó en el momento indicado, y luego se fue con uno de sus siervos y su hijo, le dijeron, bueno, no vamos dijo a sus siervos, ustedes se quedan acá en este lugar, el asno y ustedes también, el muchacho y yo iremos allá donde Dios nos ha dicho, donde debemos de servirle. Y se fue. ¿No? Entonces vemos ahí el punto fundamental de servir. Entonces, no fue ordenado para ese tiempo, porque se rompió el compromiso, no fue ordenado, pero se escribe para el futuro, porque cuando se rompió el compromiso, ya se escribe para el futuro. Como dice Salmo 102:18, escribirlo para la generación futura. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si fue quebrantado, ¿por qué Salomón presentó 1000 ofrendas y otros más también presentaron? ¿Qué pasó? ¿Se contradice la Escritura? No, en ningún momento no se contradice, simplemente dice Josué 22, 26, 27, 28, hagamos pues, dice, por edificarnos un altar, no para sacrificios ni holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Fue un testimonio carnal. Si mañana más tarde les vamos a preguntar, ustedes no tienen parte en este negocio porque sus padres quebrantaron o se violaron, le dieron la contra Dios en el desierto. Un momento van a decir, mirar el símil del altar. Miren ustedes la figura, el inicio, el principio, que no fue para sacrificio ni holocausto, no fue sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea, fue un testimonio carnal. Como dice en Hebreos 9:9, una figura para el tiempo presente, porque no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. Como dice en el versículo 10, hasta el tiempo de la corrección. Entonces llega su tiempo de corregirse y se cumple Isaías 19, 20, 21. Dice, en aquel tiempo se levantará un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y el trofeo de Jehová junto a su término.
Y para que se levante el altar tiene que haber uno que ha vencido. Porque dice en Apocalipsis, yo lloraba mucho, dice en el capítulo 5, yo había llorado mucho, no había un hombre digno que desate los 7 sellos, no había. Yo lloraba mucho, en eso le dice, no llores, porque hay uno que sí, uno ha vencido para desatar los 7 sellos. Entonces, viene, se descubre, porque dice la gente clamarán a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y Príncipe y lo libre. Entonces, alguien viene, que Dios lo envía, así como a Moisés, Dios lo envió a Moisés, y la gente podía ver a Moisés, pero no podían ver a Dios, pero tomó a Moisés, a través de Moisés le podían, en este caso, obedecer o seguir sus pasos, y tenían que darse cumplimiento a la salida. Entonces, luego dice, harán sacrificios y holocaustos, está hablando del futuro, harán sacrificios y holocaustos, y harán votos a Jehová, y los cumplirán, harán. En el futuro tenía que ser. Por eso dice nuestro maestro en Malaquías 3:4, será suave a Jehová la ofrenda de Jehová, la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los tiempos pasados, como los años antiguos. Luego dice nuestro maestro, ahora sí, para ahora, no era para antes, también habla, no era para antes, era para este tiempo. Por eso es que dice Jeremías 7, 22, 23, 24, 25. Yo no hablé cuando vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto, no le mandé. Isaías 1:12 dice, ¿quién le demandó esto de vuestras manos? ¿Quién? Entonces, habla bien claro, dice nuestro maestro, bien claro está, dice, le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios. O sea que el pueblo, antes de hacer la parte ritual, dijo, escuchen mi voz, y yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me serán por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vea bien. Entonces eso, pero ¿qué pasó? Dice ellos, ¿qué pasó? Antes de ir hacia adelante se fueron hacia atrás, y los hijos se hicieron peor que sus padres. Entonces vamos ahora a comprender un poco más, porque lo interrumpen ahí, y él les contesta, pero otra vez regresa al tema, y dice lo siguiente. Vamos ahora hacia lo que dice la otra parte. Dice acá, número 18:32. Por eso dice acá, dice, nuestro maestro empieza a decirle así. Ahora, ¿qué más podremos hacerles ver? Hemos visto la justicia, entonces ahora esta justicia, ¿por qué se hace esta justicia? Mire, hemos visto la justicia, entonces ahora esta justicia, ¿por qué se hace esta justicia? Entonces dice acá, se sabe muy bien que la justicia es el holocausto. Ya hasta ahí nos esclareció que la justicia es el holocausto. Y luego corrobora acá número 18:32. Dice, cuando vosotros hubiereis ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado. Quiere decir, cuando vosotros hubiereis ofrecido de ello el mejor cordero, poner ejemplo el mejor cordero, por ello no llevarán pecado. O sea que ese es el punto. Ahora enseguida también nos advierte diciendo, no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis, dice acá. No habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis, dice acá. Entonces los judíos en su lengua nativa, ellos en voz baja empiezan a conversar, mientras el maestro empieza a abrir su escritura y encontrar una respuesta bíblicamente, y luego una vez que encontró el versículo bíblico, ahora sí, nuestro maestro empieza prosigue con su explicación. Entonces dice acá, porque no quiere que se contamine el hombre. Entonces,
Dice San Juan 6, 51, 54, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces, a ver, por favor, entiéndanse, porque estoy pasando lectura. Pero luego esclarece con Levítico 21, 6 y 8. Pero me esperen un momento, dice nuestro maestro, esperen. Y lo que esclarece con Levítico 21, 6 y 8. Y vamos a leerlo para estar un poquito más informados. De Levítico, capítulo 6, 21, 6 y 8. 21, 6 y 8. Dice acá: santos serán a vosotros, y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jerusalén y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. 8. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, vuestro santificador. Entonces, está esclareciendo nuestro maestro, dice, como luego los judíos en ese tiempo le vuelven a interrumpir el maestro, pero el maestro sigue con su tranquilidad. ¿Qué es carne? Entonces a veces uno de los judíos se interrumpe la explicación del maestro y le dice, ¿qué carne es? Por ejemplo, el maestro escucha y le pregunta pacientemente, le dice al hermano que en esos momentos estuvo como apoyo en pasar la lectura y el contenido bíblico. Ahora pasa la lectura, empieza a pasar lectura y dice, santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios, y no profanarán el nombre de mi Dios. Entonces ahí empieza a esclarecer, y no profanarán el nombre de mi Dios. Y cuando hablamos del nombre de mi Dios, dice nuestro maestro, porque los fuegos de Jehová ofrecen, y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Entonces uno de los judíos le vuelve a preguntar, una vez terminada la conversación, le dice, ¿quién ofrece? Este es el punto que tenemos que resaltar. Por eso dice, uno de los judíos le vuelve a preguntar, una vez terminada la lectura, ¿quién ofrece? Entonces el maestro dice, el nombre de Dios ofrece ya. El nombre de Dios ofrece ya. Les he dicho, ya que el elegido de Dios, Jerusalén, en quien está su nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios ofrece ya, el nombre de Dios ofrece ya. Les he dicho, ya el elegido de Dios, el elegido de Dios, Jerusalén, en quien está su nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios está en alguien, ¿no? En alguien, y el nombre de Dios ofrece ya. Entonces, porque el hombre solo no puede hacer nada. El hombre no puede, solo no puede. Tiene que haber una fuerza mayor. Primero vamos a pasar lectura lo que dice acá. El hombre no puede hacer nada solo. Tiene que haber una fuerza sobrenatural para que haga las cosas. Mejor vamos a leer lo que él mismo dice. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Dice acá. Dice lo siguiente, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27. Vamos al contenido bíblico y como él contesta, este día vendrá para ti un escapado para traer las buenas nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás y no estarás más mudo, y les harás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 24, 26 y 27. Entonces vemos acá, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. O sea, la pregunta es, ¿quién es ese escapado para traer las buenas nuevas o las buenas noticias? ¿Quién es ese escapado? Por eso vendrá un escapado para traer las buenas nuevas. ¿No ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. El escapado es el Espíritu Santo. Entonces dice nuestro maestro, entonces vendrán ese día, dice, hablando para el futuro, para este tiempo habla, vendrá un escorpio para traer las buenas nuevas, ¿no ve?
es escapado. ¿Qué es el escapado? Es el Espíritu Santo. En el versículo 27 dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con escapado y no hablarás más mudo, no estarás más mudo. Luego sigue con la explicación. Dice, ¿quién es el que abre su boca para hablar? ¿Quién es el escapado? Por eso dice, ¿quién es el que abre tu boca para hablar? La carne, ¿no es cierto? Entonces, el escapado es el Espíritu Santo y tiene que hablar por la boca de alguien. Por eso dice, abre su boca para hablar. La carne, ¿no es cierto? O sea, la carne, hablamos de la carne, ¿no? Viene el escapado, que es el Espíritu Santo, y a través de la carne, a través de una persona elegida, empieza a obrar. En el caso de Moisés, una carne, un cuerpo humano, entonces a través, y luego el que movía a todo hacer era el Espíritu Santo. Por eso dice acá, ¿quién es el que abre su boca para hablar? No, la carne es el que abre su boca, pero alguien habla por la boca, por su boca. Entonces el espíritu del escapado ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne. Porque espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obra, ¿ve? Es por eso que el Espíritu Santo toma posesión de una carne para que pueda hablar y sea por señal. Eso es así. Entonces dice, para que la gente sepa quién es Jehová. Ahora sí está bien claro. Está bien claro. Por eso es el nombre de Dios ofrece ya. El nombre de Dios ofrece ya. Él ha dicho ya, el elegido de Dios. Jerusalén, en quien está su nombre de Dios. Entonces, ese es el punto que el elegido. Luego dice, para comprender lo malo que estamos mencionando, dice, el maestro dirigiendo su mirada a los judíos y mostrando un gesto de alegría y de gozo, suelta una sonrisa, pero prosigue con la explicación diciendo, ahí está hablando, repita la lectura, le dice al encargado, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Luego el maestro sigue con la explicación y dice, el nombre de Dios no profanarán porque Él ofrece los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrece. O sea, ¿quién es el que ofrece el nombre de Dios? Porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrece, ¿no ve? Por tanto serán santos, porque Él le dio la muestra para ofrecer. ¿Y por qué? Porque Él viene de arriba nombrado como sacerdote con el cargo de sacerdote y también de profeta. Cargo de sacerdote y cargo de profeta. Ahí está también y les voy a mostrar ahorita. Porque dice, yo enviaré profeta sabio y entendido. Dice entonces enseguida, la otra parte declara, yo enviaré profeta al Hijo del Hombre. Uno de los judíos interrumpe la explicación al maestro, le dice, y le pregunta, ¿como profeta, como señal del mundo? Entonces nuestro maestro rectifica y dice, yo enviaré profeta sabio entendido, dice, entonces seguida en otra parte dice, yo enviaré profeta al Hijo del Hombre. Y uno de los judíos interrumpe la explicación del maestro y le pregunta, ¿cómo profeta, como señal del mundo? Ellos comienzan en voz baja en su lengua natal. Entonces el maestro se esmera en hacerles entender y le dice al hermano encargado, pase lectura por favor nuevamente el versículo 8. Y lo santificarán, por tanto, pues el pan de su Dios ofrecen, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios, lo santificador, soy vuestro santificador. Entonces el maestro continúa con la explicación y dice, santo, pues es sagrado. ¿Cuál es lo santo y cuál es lo sagrado? Dice los animales, los corderos, las cabras, vacuno. Por eso dice aquí, número 18, 17, más el primogénito de vaca, el primogénito de cabra y el primogénito de oveja, no redimirá santificados son. La sangre de ellos derramará sobre el altar, quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en oro suave a Jehová. Y luego nuestro maestro, con palabras santificadoras, dice acá, con palabras satisfactorias, que los hijos
para todos pudiesen entender. Y luego dice, el burrito dice también en Hebreos, en Mateo 26-28, vaya viendo, dice el hermano, en Hebreos 9-22, le dice al hermano encargado de apoyar con la lectura, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por mucho para la remisión de pecados. Ahí está aclarando muy bien. Entonces el judío le pregunta, ¿la sangre del nuevo pacto? Entonces el maestro contesta, la sangre será por nuevo pacto. Entonces la sangre será derramado al pueblo. Entonces también está así. Luego interrumpe el judío la explicación y le pregunta, ¿eso habla de santificas también? Entonces el maestro prosigue, como si no lo hubiera escuchado, dice, bueno, acá ahí está en la señal la señal de Dios, concentrado en el contenido de la escritura sagrada. Entonces el maestro reacciona y se da cuenta de que el judío le estaba haciendo una pregunta y le dice algo. El judío le contesta sobre Hebreo 9:22. El maestro inmediatamente pasa a la lectura diciendo, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿No ven? Entonces el judío le pregunta, ¿qué quiere decir el holocausto? El maestro agrega, sí, de eso se trata. Por ejemplo, el holocausto, la sangre de los animales sagrados, entonces la sangre servirá para expiar. Ahora ven, como dice Levítico 17:11, esto mismo habla en Mateo 26:28, porque la vida de la carne, la sangre está, yo les he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. ¿No ven? Agrada al maestro. Entonces lo que dice en Hebreos, la primera piedra, así todo lo es purificado con sangre, como si todo fuera de expiación antiguamente. Y la segunda parte dice, ya declara para este tiempo, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Con otras palabras, no se puede hablar sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso ahora, derramamiento de sangre, ahora, cuando se derrama acá, antes que pase lectura el maestro, el judío le interrumpe y le pregunta, ¿a qué se refiere? Entonces el maestro contesta, por eso estamos hablando. Ahora se aclara San Juan 6:51, ya se acerca lo que habla de la carne. La carne ya está, la ofrecerá en la carne en el holocausto. El holocausto es la justicia que, como dice Salmo 51:19, entonces acá dice en San Juan 6:54, el que come mi carne bebe mi sangre. Quiere decir, no vamos a beber, sino que esto se refiere precisamente con que dijera el que come. Por eso dice Levítico 17:11, nos dijo que la misma sangre expiará, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto debemos hablar. Acá el que come mi carne y recibe la expiación de la sangre tiene vida eterna. Entonces el judío interrumpe, le dice la explicación y le pregunta, en símbolo habla la carne y se refiere al espíritu. Entonces el maestro prosigue con la expiación maestro y dice, ahora esa carne es sagrada. Entonces acá se come la Santa Cena. Se refiere a la Santa Cena. Es lo que no se puede contaminar porque sobre hombres y mujeres tiene inmundicia. Y cuando está hablando de comer y la sangre de la Santa Cena, si no, no va a morir. Eso advierte en números bien claros. Eso se come sin renegar nada, tranquilito, sinceramente. Hay que comer bien, y de bien no hay peso. Luego nos dice en la Escritura claramente, porque mi sangre, la verdadera carne, y mi comida, en la expiación de la sangre, es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, recibe la expiación de la sangre, en mí permanece, yo en él. Como el Padre, como me envió el Padre viviente, yo voy por el Padre, por todo lo hago. Entonces vemos acá al sí mismo, el que come, él también vivirá por mí. Así que clarito, entonces eso es la Santa Cena. Entonces comió Jesús, bebió, comió,
Y eso mismo dice acá, ya no comeré hasta aquí, aquel día. Como dice Mateo 26, 28, 29, y le dijo que desde ahora en adelante no beberé más el fruto de la vid, hasta que haya dado, cuando tenga de beber en el nuevo pacto en vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vemos algo interesante, cómo se realiza todo este ministerio, el nombre de Dios. O sea, ¿quién ofrece? Es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el que ofrece. Y para que ofrezca es porque Dios lo tiene que instruir cómo tiene que llevar a cabo. Por eso es el nombre de Dios ofrece ya. Ya les he dicho, el elegido de Dios. O sea que el nombre de Dios está en el elegido de Dios. Ahí está. ¿En quién está su nombre de Dios? El nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios ofrece ya, quiere decir, el instrumento o el elegido para que realice su ministerio. Mientras no tenga el Espíritu de Dios, no puede hacer las cosas. Pero si tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu empieza a instruirle, empieza a edificarle, y qué es lo que tiene que hacer de hoy en adelante. Así, queridos amigos, mañana vamos a continuar con el desarrollo de este lindo mensaje. Mientras tanto, queridos amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más de la doctrina de Dios.